Ok, ahí estamos entonces. Entonces hablábamos de Job. Sus seres queridos, que fue el golpe más doloroso, perdió su salud, perdió el apoyo de la esposa y solo le faltó lo último, ¿verdad? Que fue la pérdida de la vida. Pero el Señor le había dicho a Satanás que le estaba a que tocara cualquier cosa menos su vida. Entonces, eso fue en parte de lo que vimos la semana pasada. También hablamos un poquito de los conflictos en la familia, ¿verdad? De cómo se van desarrollando en el hogar y un poquito de cómo podemos manejarlos. Hicimos algunas recomendaciones. Yo mandé por ahí la presentación, espero que hayan tenido oportunidad de verlos, porque pues a veces las cosas se complican en la familia. Hablamos un poquito de los versículos que apoyan esto. Perdón, Walter, los micrófonos están abiertos y no se oye. No voy a escuchar el audio. Disculpe. Nos vamos a silenciar aquí. Quiero pasar. En- bueno, bueno, entonces veíamos algunos versículos que refuerzan el tema este de los conflictos familiares, cómo poder, a la luz de la palabra del Señor, irlos resolviendo, porque dijimos que cuando las cosas se enredan en la familia, pues en las discusiones esto se va tornando cada vez peor y pues el resultado no es pues obviamente lo que esperamos y puede generar en otro tipo de problemas. Vimos el origen de las contiendas, vimos el desarrollo de las contiendas conyugales, vimos algunos principios para evitar esto. Y pues algunos pasajes que también están en el chat, yo los mandé para que ustedes lo puedan ver, en virtud de que pues aquí no pudimos ver la presentación. Bueno, eso fue la semana pasada. Vamos a entrar entonces al pasaje del día de hoy. Todavía están entrando algunas personas, mis hermanos, por eso estoy aquí con esto. Pero bueno, veamos la presentación de... Vamos a ver las presentaciones de hoy. Hoy vamos a ver el tema de los amigos de Job. ¿Alcanzan a ver la presentación, mis hermanos? Dicen los amigos de Job aquí, porque ese fue el problema la semana pasada. No se ve ninguna presentación. No se ve, ok. Vamos a intentar otra vez entonces. Yo creo que ya sé cuál fue el problema. ¿Ahora? Tampoco. Se queda pensando. Dice que está pausado, pero no sé por qué. Bueno, vamos a ver el tema de los amigos de Job. Vamos a tratar de hacer el último intento de compartir pantalla. Y si no, pues definitivamente nos vamos sin eso. Y si no, algo pasa aquí. Que no logro compartir.
Bueno, ya hermanos, mil disculpas. Ahora sí, creo que ya tenemos resuelto aquí. Esperemos que no vuelva a dar problema. Sí, estamos viendo la pantalla, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Ok. Entonces tenemos, decíamos que vamos a ver la parte hoy de los amigos de Job. Lo que ellos dijeron, aquí tenemos en pantalla el versículo 11. Por favor, si alguien me lo puede leer. Cuando los tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Sofar, el naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Muchas gracias, hermana. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Alguien más que me ayude a leer? Yo pero tengo la Reina Valera. Bueno, leamos Reina Valera. La vamos comparando. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. El 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Muy bien. Analicemos esto. Depende, hermanos, tanto problema, pero está fallando un poco el internet de mi casa. Bueno, no un poco. Ahorita tengo aquí a un experto arreglándolo. Esperemos que ya no vuelva a dar problemas. Continuemos entonces. ¿Sí me escuchan? Sí, hermanos, se escuchamos. escucha. Sí, se escucha. Bueno, volvamos entonces al tema de compartir la pantalla. Hoy sí se mira. Bueno, vamos entonces con esto. Estábamos hablando de que los amigos de Job llegaron de muy lejos a visitarlo. ¿Cómo se enteraron? No sabemos. Probablemente algún tipo de sistema de comunicación tenían. El punto es que eran amigos. Job, recordemos que era una persona con muchos recursos, era el más adinerado de la región y entonces a lo mejor compartían negocios. Eso no es relevante. Lo importante es que los amigos se pusieron de acuerdo y llegaron. Pero, ¿cómo sería su impresión al ver al pobre Job? ¿Cómo estaría Job? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? No sabemos. A lo mejor fueron semanas o meses. El tema es que cuando llegaron, Job estaba, pues definitivamente en un estado totalmente irreconocible. Aquí dice que incluso los amigos al verlo, primero no lo reconocieron, pero cuando se dieron cuenta de quién eran, levantaron sus voces, lloraron, rasgaron su manto, se echaron ceniza como era la costumbre. Hablábamos la semana pasada que esto pues era una de las expresiones del luto de aquella época. Y al final se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Imagínense eso, es difícil de entender, es difícil de visualizar lo que estaba pasando con Job. El punto es que definitivamente el pobre Job estaba en un estado calamitoso. Entonces, vamos a empezar a estudiar, mis hermanos, este día un poquito sobre cómo manejar las situaciones de duelo, específicamente cómo poder ayudar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos
que están en un proceso de duelo, que han perdido a un ser querido, y pues son momentos difíciles. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces llego a una funeraria, bueno, cuando se podía, ahora ya ni siquiera eso se puede, ¿verdad? Pero llegar a un sepelio y pues no saber qué decir. Hace un tiempo, creo que les he comentado, hace unos años, un compañero de mi hijo que habían entrado juntos al colegio desde que tenían 3 años de edad, ¿verdad? Y estudiaron todo el kinder, la primaria, la secundaria, el diversificado juntos. Hicieron mucha amistad y nosotros hicimos amistad con los padres también por la misma amistad de los patojos. Se graduaron del colegio, entraron juntos a la universidad. Y cuando estaban en el segundo año de universidad, más o menos, el muchacho tiene un accidente de automóvil y pierde la vida. Ah, mi hijo pues estaba devastado, yo tratando de consolarlo y él me decía, papá, es que él no era mi amigo, él era mi hermano. Llevábamos tanto tiempo compartiendo que era como un hermano para mí. Pero lo dramático fue llegar a la funeraria y encontrar a los padres allá, pues ante el cadáver de su hijo. Entonces, pues lo único que se me ocurrió fue abrazar al papá cuando lo vi, entré y lo abracé y ya, nos pusimos los dos a llorar y yo me identifiqué mucho con él. Y lo que le dije es, hermano, cuando logré decirle algo, ¿verdad? Le dije, mira, no sé ni qué decir. Y él me contestó, suficiente con que estés aquí. Y entonces, pero normalmente no sabemos qué decir en estas situaciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Me sale una señal aquí. Yes. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que podemos decir en esos casos, y para que podamos pues manejar mejor esa situación. Generalmente, cuando llegamos, lo que decimos, lo siento mucho, mi sentido pésame, cosas de ese tipo. Pero analizando un poquito lo que los amigos de Job hicieron, pues primero, ponerse de acuerdo para llegar. Segundo, pues esas expresiones de dolor, es obvio por lo que vemos en el texto que no fueron fingidas, fueron reales. Era un amigo querido, se nota aquí el que había cariño entre ellos, y entonces lo que pues hicieron fue expresar sus emociones, sus sentimientos y quedarse con Job sin decir nada. Y nosotros, pues, no podríamos decir, pero ¿cómo así, verdad? O sea, se supone que iban a consolarlo, entonces, ¿cómo que se van a sentar ahí sin decir nada, callada la boca? No sabemos si comieron o no comieron, a lo mejor, pues no, porque no creo que hubiera mucho que comer ahí, a menos que pues, algunas de las personas de por ahí cerca se compadecieran y llevaran comida, pero bueno, se sentaron sin decir una palabra. ¿Qué tipo de consuelo es eso? ¿Qué tipo de ayuda puede ser eso? Yo no sé qué piensan ustedes, pero cuando analicemos el resto del libro, porque quiero comentarles que nos ha tomado tiempo los primeros capítulos, porque como mencionábamos, esto es la base para entender el resto del libro, pero los demás capítulos no los vamos a ir analizando versículo por versículo, sino nos vamos a ir por temas específicos. La semana entrante, por ejemplo, vamos a ver el tema de la depresión. Y ahora, pues, estamos viendo este tema de cómo manejar las situaciones de cuando se presenta duelo a alguien en la familia. Entonces, hermanos, el acompañar a alguien, el estar con alguien, el expresarle su apoyo a alguien, es algo muy importante, sumamente importante en el tema de duelo. Cuando veamos el resto del libro y los discursos que cada uno de los amigos dijo, pues yo creo que lo mejor que hicieron
en todo el tiempo que estuvieron con Job, fue esto que vemos ahí, estar ahí, acompañar. Aunque estuvieron en silencio, estaban con Job. Pero, como decimos a veces, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Cuando estuvieron callados, pues ayudaron más que cuando empezaron a hablar. Porque cuando empezaron a hablar, en lugar de consolar al pobre Job, pues le aumentaron la agonía. Fue parte del castigo que estos personajes se pusieran a hablar. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Con muy buena intención, tal vez con mucho cariño hacia la persona que está sufriendo, nos acercamos queriendo consolarla, pero generalmente por no saber qué decir o por no manejar adecuadamente la situación, lo que hacemos es aumentar el sufrimiento de aquella persona. Entonces, un aspecto importante y un aprendizaje que tenemos en esta primera parte es que el estar con la persona, el acompañarlo, aunque no se diga nada, como fue el caso de este amigo, que yo le dije, no sé ni qué decir, pero él valoró el hecho de que yo estuviera ahí. Y eso fue lo que me dijo. Lo importante es que estás aquí. Y eso es lo que la gente quiere, sentir la presencia de las personas amadas, que están con él, que no está solo, con él o con ella. Y tenemos este versículo de Proverbios que dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hermanos, el círculo, por ejemplo, del projimato, porque la palabra prójimo, lo que significa literalmente es próximo. ¿Quién es el que está más próximo a nosotros? Ese es nuestro prójimo. Y pues los más cercanos son la familia, después vienen los hermanos, después los amigos, ¿verdad? Y Jesús dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Y pues obviamente Jesús dio la vida por nosotros. No tenemos un amigo mayor que Jesús, ¿verdad? Pero él también dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y los amigos de Job, pues la primera semana que estuvieron callados ayudaron mucho, pero después, como ya dijimos, se convirtieron en una molestia para Job. Y así lo expresa Job en el capítulo 16. Dice, consoladores molestos, les dijo, sois vosotros, son ustedes. Entonces, miremos un poquito las cosas que sí podemos decir. Las cosas que no debemos decir en momentos de duelo, cuando estamos en una funeraria o en el cementerio, cuando estamos tratando de consolar a alguien. Aquí las podemos ver. Una de las primeras cosas que decimos nosotros es, lo siento mucho, ¿verdad? O sé cómo te sientes. Eso no es adecuado decirlo, hermanos, porque solo la persona que está sufriendo, solo el que está pasando por aquella situación tan difícil, puede saber cómo se siente y puede sentir el dolor de una forma profunda. Por muy cercano que estemos nosotros, nunca vamos a saber cómo se siente. Entonces no es una expresión adecuada que podamos decir. Piensa en los demás, le decimos, ¿verdad? No se ponga así. La persona en una situación de tragedia, de duelo, pues lo que menos quiere es pensar en los demás, ni siquiera puede pensar en sí mismo, ¿verdad? Él no está para pensar en nadie, sino que para que piensen en él. Tiene que ser fuerte, por fuerte que sea una persona, mis hermanos, ante la pérdida de un hijo, ante la pérdida de una persona muy amada, pues cualquiera se quiebra y cualquiera se debilita. Y en ese momento, socialmente no tiene que ser fuerte, simplemente tiene que dejar que sus emociones fluyan, su tristeza fluya, llorar, eso hace mucho bien. A veces a los jóvenes les decimos, eres un muchacho valiente, ¿verdad? Entonces, si lloro no soy valiente, entonces estoy triste, si estoy deprimido no soy valiente. Es otra de las cosas, otra de las expresiones que no ayudan. Resistirás bien, le decimos también, y si no, esto acabará pronto. Mentira, hermanos, cada quien maneja el duelo a su manera. Para alguien puede tardar unos meses, para otros pueden tardar unos años. Hay quienes en toda la vida no logran superar la situación, entonces tampoco es una expresión adecuada. No llore, que no lo va a dejar ir. Hermanos, llorar es una de las mejores medicinas para poder paliar la tristeza, ¿verdad? Es importante llorar, es importante desahogarse. No podemos decir a alguien que no llore, al contrario. No lo va a dejar descansar, ¿verdad? O sea,
también es algo que no tiene mucho sentido. O sea, la persona ya está en los brazos del Señor, ya, pues, por más que la persona haga aquí en tierra, no va a cambiar nada. Es la voluntad de Dios, esa es otra cosa que tampoco es adecuado decir, porque en esos momentos las personas no entienden qué es lo que está pasando, no entienden por qué Dios ha permitido eso. Entonces decir esa es la voluntad de Dios es como incrementar un poco la confusión o la cólera que puedan tener con Dios, ¿verdad? Como también hablábamos la semana pasada, es normal que una persona entre en crisis y que reniegue de todo. Está la etapa del enojo, que se enojan con todo el mundo, con ellos mismos, con los demás y hasta con Dios. El tiempo todo lo cura. Es otra de las cosas que decimos, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Como ya dijimos, puede ser años, entonces tampoco es una forma de consolar. Cuando se muere un niño o cuando la persona, especialmente las señoras, pierden un bebé, ¿verdad? Que es una tragedia para eso. Eres joven, ya vas a tener más hijos. Por mucho, mis hermanos. Vamos a ver ahí, pues al final del libro de Job, que él pues, vuelve a tener hijos, pero yo estoy seguro que a pesar de que tuvo otros hijos, no fácilmente olvidó a los primeros. Dios quería un angelito. Otra cosa que decimos mucho y que no es adecuada y que hasta entra un poquito en el misticismo, ¿verdad? De algunas otras religiones. Entonces, tampoco es lo adecuado. Hoy estamos, mañana no. No sirve de nada que digamos eso. Es mejor así, ya dejó de sufrir. Por mucho que una persona esté enferma, o por mucho que un padre y una madre estén ya ancianos y estén con achaques, no queremos que estén, queremos que estén con nosotros. Entonces, nunca para nosotros va a ser mejor que se hayan ido, ¿verdad? Siempre lo mejor para nosotros es retener a los seres queridos con nosotros, o algo similar. Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto, ¿verdad? Lo que más deseamos en esos momentos es que el Señor pues, nos deje a los seres queridos un tiempo más, ¿verdad? Lo más que sea posible. Algo garrafal, podríamos decir, que lleguemos creyéndonos profetas, ¿verdad? Y le vayamos a decir, el Señor me dice que te diga. No usemos eso, mis hermanos, a menos que de verdad pues tengamos una teofanía, ¿verdad? Que el Señor se nos aparezca y nos diga, pero sacarlo de la manga, el Señor me dice que te diga, no vamos a poder consolar. Te falta fe, otra cosa, peor. Si usted ha perdido un ser querido, pues se recordará que ese no es un tema de fe, no es de no tener fe, es un sistema de dolor, es un problema de tragedia, no de falta de fe. Job, en las circunstancias que estaba, de ninguna manera había perdido su fe, ¿verdad? Entonces es complicar más la situación. O es la ley de la vida, ¿verdad? Frases que no, hermanos, no. Esto no es adecuado decir. No consuelan, no sirven de nada, pueden empeorar más la situación. Entonces vamos a lo que sí podemos decir. Y entonces tampoco vamos a consolar diciendo algo de esto totalmente, pero por lo menos no vamos a decir cosas que agraven más el asunto. Por lo menos vamos a decir cosas reales, ¿verdad? O al menos vamos a tener que decir, porque como ya dije anteriormente en esos casos, no sabemos exactamente cómo consolar. Entonces, lamento que estés pasando por esta situación, pues es algo creíble. Si apreciamos a la persona, si le tenemos cariño, pues es lamentable, lo lamentamos y eso es más sincero, es más real. No me molesta que llores, ¿verdad? Puede que la persona esté inconsolable, pero de ninguna forma decirle no llores, ¿verdad? Si no me molesta, está bien, llora, desahógate. Si necesitas llorar, hazlo, está bien. Si me necesitas, aquí estoy. El sentir la presencia de alguien cerca es lo que más necesita la persona. Entiendo que te sientas mal, es otra cosa adecuada para decir. Esto te va a doler un buen rato, unos días más, otros días menos, pero yo voy a estar contigo en el proceso.
Eso es más creíble y una mejor expresión que decirle, ya va a pasar, el tiempo todo lo borra, ya se te va a olvidar, no te preocupes, no, te va a doler. O sea, no sabemos cuánto tiempo, porque ya dijimos que cada quien maneja el duelo en forma muy personal, pero lo que sí necesitamos que la persona sepa es que estamos ahí, que estamos con él, que lo vamos a acompañar. No importa si el duelo tarda 6 meses o 6 años, estamos con él, le vamos a acompañar. Lo que yo, pues sin saber y que me salió del corazón, le dije a aquel amigo en esa oportunidad, no sé ni qué decirte, eso pues, es adecuado. No sé cómo ayudarte, aunque me gustaría poder hacerlo. Ahí le damos la oportunidad a la persona de decir, bueno, pues a lo mejor sí me puedes ayudar en algo, puedes hacer algo. Me gustaría poder calmar tu dolor de algún modo, también consuelo. No puedo llegar a entender lo que estás sintiendo, pero puedo quedarme cerca de ti por si en algún momento necesitas hablar. Hermanos, lo que tenemos que hacer en este caso es prestar nuestros brazos, nuestros hombros, para que la gente se desahogue, para que llore, que se sientan acompañados, tratar de ayudar en esos momentos, hermanos. Pues hay muchas situaciones que resolver, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, especialmente si es en forma abrupta, en un accidente o algo por el estilo, pues la gente está en shock, está desconcertada, están tratando de digerir su tragedia, entonces no están con la cabeza de hacer los trámites pertinentes para el sepelio, ¿verdad? Entonces, si podemos ayudar con ir a la funeraria, con ir al cementerio, con arreglar dónde va a estar la persona, o después del sepelio, del fallecimiento, a veces quedan problemas legales, intestados o documentos que resolver o propiedades que a lo mejor pues no se sabe, y entonces ahí podemos dar mucha ayuda nosotros, ayudando a resolver todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Eh, yo oí hace poco a unos amigos que unos vecinos tuvieron una situación de duelo. Ahora con todo esto que está pasando, pues hay mucha gente sufriendo, mucha gente muriendo y pues no es difícil que personas cercanas a nosotros se encuentren en esta situación. Entonces, se enteraron que los vecinos pues habían perdido, creo yo, que a una hija. Entonces empezaron a llegar los familiares a la casa, ¿verdad? A dar el pésame, y entonces estos hermanos lo que pensaron es, bueno, está llegando bastante gente y estos no están para atender a nadie, ¿verdad? Entonces fueron a un restaurante, fueron a comprar un poco de comida y entonces llegaron con el vecino con comida para los parientes, los amigos que estaban llegando a darle pésame. Imagínense, eso es algo de mucha ayuda, algo que se valora, porque piensan en los aspectos que la gente en situaciones de duelo no puede pensar o no puede considerar. Entonces, pues con esto quería plantearlo en esta noche porque nos puede ayudar mucho en en esas circunstancias. Aquí tenemos una frase, ¿verdad? Un pasaje que dice, orar por tus amigos es muy importante porque a veces están peleando batallas grandes que jamás te contaría. Asegúrate de que estén cubiertos. Es una buena práctica, mis hermanos, tener una lista de oración. Es una buena práctica tener a los amigos ahí incluidos, a los hermanos, así como es importante que oren por nosotros, así como muchas cosas de las que nos pasan son gracias a las oraciones de nuestros amigos, de nuestros parientes. Recordémonos que la oración del justo puede mucho. Entonces, así como nosotros necesitamos la oración de los amigos, pues así nosotros también tenemos que tener una disciplina de oración, especialmente por los que sufren, especialmente por los que han tenido pérdidas ahora. Actualmente hay mucha gente que ha perdido seres queridos. Incluyámoslos en nuestra lista de oración. Digámosle al Señor que les dé consuelo. Y pues prestemos ahí, como ya dije, nuestros hombros, nuestro tiempo, nuestra compañía para que podamos dar consuelo a esas personas. Pero bueno, quiero comentarios, quiero dudas, quiero la participación de ustedes en este tema para ver qué opinan
y algún aporte adicional que puedan hacer. Buenas noches, hermano Walter. Mi nombre es Lili Lorenzo. Sí, Fíjese Lili. que yo hace 8 años, pues Dios recogió a mi hijo. Yo estuve en el Hospital San Juan de Dios por más de 3 años con él, porque él fue por una peritonitis, pero se le complicó y el doctor que lo intervinió, le rayó el intestino, pero a 20 centímetros del estómago. Entonces él estuvo luchando ahí por más de 3 años. Y cuando él falleció, mi corazón se destrozó, ¿verdad? Y entonces me llamó una hermana y mi reacción fue, hermana, ¿dónde está Dios en ese momento? Pero la hermana me dijo, hermana Lili, cierre la boca, no diga nada porque a veces uno peca. Entonces yo le hice caso, ya no hablé. Estando en la funeraria llegaban los hermanos y así como usted dice, a consolarlo a uno, ¿verdad? Y me decían muchos versículos de la Biblia. Y yo les decía, yo los entiendo, yo los sé, yo los comprendo en mi mente, pero mi corazón no los entiende ahorita, les decía yo, porque sinceramente en ese momento yo no entendía, mi corazón estaba demasiado dolido. Hasta que le doy gracias a Dios porque Dios usó al hermano Lionel. Él fue el que fue a predicar antes de irnos al cementerio y Dios lo usó con 2 historias, la historia del rey Ezequías y la historia de David, cuando Dios dice que va a morir el hijo de David, ¿verdad? Y esas historias a mí me tocaron el corazón, porque el rey Ezequías pidió más tiempo y el tiempo que pidió pues pecó. Y luego con el hijo de David, David dice, yo no voy a hacer que mi hijo vuelva a mí, pero yo un día voy a ir donde mi hijo. Y esas palabras, e incluso esas palabras tienen la lápida de mi hijo, que dice, yo no podía hacer, yo esperé hasta el último momento que mi hijo, que Dios podía hacer un milagro y levantarlo, ¿verdad? Pero dije yo, de verdad, yo ya no puedo hacer nada, humanamente ya no puedo hacer que mi hijo esté aquí, pero sí un día tengo la esperanza de volverlo a ver. Entonces sí, a veces hay hermanos que le dicen a uno palabras que en ese momento uno por su dolor no comprende. No es que uno no quiera, sino que el dolor está tan dañado que no logra entender, ¿verdad? Solamente que alguien, como usted dice, ¿verdad? Alguien usado por el Espíritu Santo llegue en ese momento y le dé alguna palabra que verdaderamente va a llegar al corazón de uno. Que Dios le bendiga, hermano Walter. Muchas gracias, hermana Lili. Gracias por compartir eso. Yo sé que no es fácil, a pesar del tiempo, pues eso sigue doliendo y recordarlo, pues es revivir esos momentos y gracias porque pues, al hacerlo usted aporta mucho a este estudio. ¿Alguien más quisiera comentar, intervenir, preguntar? ¿Están todavía ahí, hermanos, o ya se me fueron? Ya nos dormimos. Buenas noches, Eso hermanos. estoy viendo. Hermano Walter, Sí, hermana Diana. fíjense que pues nosotros también tristemente pasamos por la misma historia que comentaba la hermana, ¿verdad? Nuestro hijo de 3 años y medio, pues se fue con el Señor, ¿verdad? Y mientras estábamos en ese proceso, pues sí, era difícil porque uno como padre, yo como mamá, lo que hacía era pelear con el Señor, ¿verdad? Y preguntarle que dónde estaba en ese momento, que por qué se había olvidado de nosotros. Fue muy triste vivir ese momento, ¿verdad? Pero eso mismo nos hizo acercarnos a Dios
llegamos a la iglesia, encontramos en la iglesia mucho cariño, hermanos que nos hicieron sentir muy bien, la mayoría de hermanos. Recordamos la primera vez que el pastor Leonel oró por nosotros, fue una experiencia muy linda porque pues nos dio un abrazo tan especial que era un abrazo que nosotros andábamos necesitando, ¿verdad? Pero como dice la hermana, pues sí, hay personas que no lo hacen con la intención de molestarlo a uno, pero el momento que uno está viviendo, sí es molesto a veces que la gente le diga, ay, cuánto lo siento lo mismo que usted está sintiendo. Entonces, pues uno sabe que tristemente perder un hijo no tiene nombre, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque hoy estamos de pie a su misericordia y a su amor, y pues ahora le pedimos perdón por haberlo cuestionado en el momento y preguntarle dónde estaba, ¿verdad? Es mi testimonio, hermanos. Gracias. Gracias, hermana. Es muy normal que tengamos ese tipo de reacciones. Yo recuerdo que, bueno, mi mamá y mi abuelita pues eran muy regadas al Señor. Incluso pues ellas fueron las que me guiaron en esto, y gracias a su testimonio pues yo estaba en los caminos del Señor. Pero se murió mi tío y yo estaba patojo, pero yo vi el drama de la abuelita, la tragedia de perder a su hijo. Yo sinceramente creo que no hay nada más doloroso para una persona que perder un hijo. Es lo peor que le puede pasar a uno. Y la abuelita en su momento de desesperación, de dolor, de la más fuerte, de la crisis, ¿verdad? En la época del enojo, o en la etapa del enojo, ella dijo, yo no quiero ya saber nada de Dios. Y ahí estaba mi tía Ma, otra de sus hijas, Ana de Girón, que ustedes la conocieron, la madre de su hijo. Y ella inmediatamente le dijo, mamá, no digas eso, le dijo, estás blasfemando. Pero es normal, mis hermanos, en ese momento, ese dolor es tan fuerte que la persona dice cosas que no vienen de lo profundo de su corazón, son expresiones externas. Obviamente la abuelita reaccionó con el tiempo, superó la crisis y nunca más volvió a decir algo así. Siguió, pues obviamente, con su fe y su devoción con el Señor, pero en el momento de dolor, pues, salen ese tipo de expresiones, como la de la esposa de Job, ¿verdad? La expresión que salió por el inmenso dolor que estaba pasando. Entonces tenemos que entender a ese tipo de personas, y cuando tenemos esas tragedias que ustedes pues han expresado de la pérdida de un hijo, pues podemos identificarnos con la persona que está pasando por esas circunstancias. Entonces, sí ya tenemos como que más solvencia para decirle, pues puedo entender un poco por lo que estás pasando porque yo ya pasé por eso. Y compartir experiencias de esa naturaleza, pues también es útil, mis hermanos. También crea empatía. Cuando decimos, yo perdí un hijo también, así como tú lo perdiste ahora. Entonces puedo comprender un poco, porque nunca va a ser totalmente, pero puedo comprender un poco por lo que estás pasando. Entonces ya le damos oportunidad a la persona que se identifique con nosotros, que nos cuente sus cosas. La gente en esas circunstancias, mis hermanos, quiere hablar. Y entonces, pues no nos queda más que escucharlos. Tenemos que escuchar, dice que tenemos que escuchar un 80% y hablar solo un 20%, ¿verdad? Es importante escuchar, dejarlos que se desahoguen, que cuenten. Yo tengo una pariente, una prima que perdió a su esposo, pues bueno, yo la llamé, porque no vive en la ciudad, y la llamé para darle el pésame y me contó todo, ¿verdad? Hablamos, o habló ella, pues, no sé,
casi una hora contándome cómo había sido, que ella lo había hablado con él en los últimos momentos, que él todavía había tratado de decirle algo y que ella creía que ella hubiera podido evitar que se muriera, pero que ella no estaba en ese momento ahí, entonces que pues, esa era una de las razones por las que se había muerto, y pues, escuchando todo, que se desahogara, ¿verdad? Que sacara todo. Como al mes volví a hablar con ella y me volvió a contar igual, todo lo que ella me había contado antes me lo volvió a contar, ¿verdad? Y después, a los 6 meses, creo que le volvió a hablar y otra vez me volvió a contar todo. Tenemos que entender a las personas, ¿verdad? Es la forma de expresar su dolor, es la forma de desahogarse. Entonces, dejar que hablen, que saquen todo y escucharlos, estar ahí. Lo que quieren es compañía. Las cosas que podemos hacer con las personas también es que traten de involucrarse o involucrarlas en relacionarse con otras personas, porque la gente en depresión tiende a aislarse y cuando se aíslan, pues se complica más la situación, porque en la soledad es cuando vienen todos los pensamientos y todas las ideas, ¿verdad? Que pueden degenerar en decisiones que no son las correctas. Entonces, la persona en duelo necesita compañía, necesita que estemos ahí, pero no para predicarle, no para agarrarle a garrotazos con la Biblia o con versículos bíblicos como hicieron los amigos de Job, ¿verdad? Sino simplemente para que se sienta apoyada. No es hora de decirle lo que hizo mal. Es hora de simplemente estar, acompañar y dar consuelo. ¿Alguien más? Sí, Walter, yo quisiera, bueno, primero que nada, poder compartir con la mayoría de hermanos que lo que yo he podido experimentar en la vida, porque realmente pues sí he tenido pérdidas muy significativas en mi vida, y sí puedo decir que el dolor de la pérdida pues es diferente dependiendo la relación que se tenga con la persona que ha partido, ¿verdad? Pues he perdido, por ejemplo, un hermano, que fue muy, muy doloroso también para nosotros como familia, un patojo de 21 años, jovencito, en lo mejor de la vida. Fue muy, muy difícil y efectivamente lo que usted compartía ahí, que cuando las personas llegan y le dicen a uno lo siento, pues realmente uno puede decir, pues no lo sienten porque no, pues es el dolor muy, muy propio de cada uno y es imposible que yo pueda sentir el dolor de la otra persona, ¿verdad? Entonces es muy real. Pues la pérdida de mi suegra, ¿verdad? Que fue otra de las pérdidas muy, muy difíciles para mí porque viví con ella 7 años y he tenido pérdidas de amigos muy, muy amados, amistades muy, muy queridas. He tenido algunos otros miembros de la familia y sí puedo dar fe que el dolor es totalmente diferente. Lo que he aprendido es de que realmente el dolor nunca se supera, se aprende a vivir con el dolor, ¿verdad? Porque mientras uno esté acá en la tierra, pues siempre va a estar ese vacío, siempre va a hacer falta esa persona, siempre va a estar el lugar de esa persona, y uno aprende a vivir con ese dolor. Quizá el compartir la tristeza, el dolor, pues en algún momento lloramos, así como la hermana que dio su testimonio, ¿verdad? Y es obvio que vamos a llorar en determinado momento a nuestros seres queridos porque nos hacen falta y siempre nos van a hacer falta. Pero lo que yo he podido ver que lo que nosotros como familias guatemaltecas no hacemos es hablar de la muerte. Y nos da tanto temor que nunca hablamos de la muerte. Y es bueno que como familia se pueda hablar, bueno, ¿y qué pasa si hago yo falta? ¿O qué pasa si tú haces falta? ¿Qué vamos a hacer si alguien más de la familia hace falta? ¿Verdad? Porque es la realidad que aquí estamos de paso. O sea, aquí nadie se va a quedar, nadie es eterno. Y eso tal vez nos daría una pauta de, tal vez no estar preparados, pero sí tener esa conciencia que aquí estamos de paso, ¿verdad?
Eso es muy importante que se pueda hablar en familia. Eh, la otra cosa que he podido yo ver con la diferencia entre un duelo de gente cristiana a no cristiana es que el cristiano siempre, siempre va a encontrar un punto de referencia y de fortaleza en la esperanza, mientras que alguien que no es cristiano, definitivamente el duelo es totalmente diferente y es muy catastrófico para esa persona. Y se puede ver muy marcado cuando se muere una persona que ha caminado en las cosas del Señor, que ha estado en las cosas del Señor. Es doloroso porque es dolorosa la separación, pero siempre hay esperanza. Y eso marca mucho la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. El poder compartir, solo que alguien tiene su micrófono abierto y me hace transferencia, contra transferencia, me hace interferencia, perdón. Y lo otro es el propósito que Dios nos permite vivir estas experiencias, es lo que decía Walter. Cuando nosotros hemos vivido una experiencia de esa magnitud, tenemos toda la autoridad moral de poder llegar con alguien y poder decir, sé cómo te sientes, sé por lo que estás viviendo, ¿verdad? Y podemos compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio, poder llorar con esa persona, porque realmente las lágrimas que vamos a derramar en ese momento pues son reales y la persona se va a sentir identificada con nosotros y va a haber una apertura en su corazón y se va a sentir acompañada. Entonces, yo creo que ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros pasemos todas esas pérdidas, todas esas experiencias dolorosas, porque tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Tiene un propósito y es única y exclusivamente que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que hace, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra prueba, en medio de todo lo que estamos sufriendo, siempre vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios. No se oye. Ya. Muchas gracias, licenciada. Otra vez tenemos aquí la opinión de, no solo de alguien que ha pasado por una circunstancia difícil, sino eh, pues, una psicóloga. ¿Sí me escuchan, hermanos? Porque me están comentando que el audio no está muy bueno. Sí, sí le escuchamos. Ok. Entonces tenemos esto. ¿Y si pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Aquí pues tenemos esta frase con relación a lo que decía Erika. Es algo pues, que podemos decir en momentos de tragedia, de dolor. Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia, estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti, estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón. Estoy aprendiendo a mirar a la puerta y saber que tú ya no llegarás. Estoy aprendiendo a vivir los festejos sin que tú estés en ellos. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón me duela. Estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás. Y ahí no tengo que aprender a sacar. En mi corazón vivirás eternamente. Esto es de Maritza Ravena, ¿verdad? La que pues, dijo esta frase, pero es algo importante, es algo que por lo que todos de alguna manera pasamos y sentimos y entonces vale la pena mencionarlo y saber qué decir. Bueno, ¿alguien más, hermanos, que quiera aportar algo, que quiera preguntar algo? Ya estamos sobre el tiempo. Lamento los problemas iniciales, pero gracias a Dios los pudimos solucionar.
Bueno, si no hay alguien más, entonces nos vemos la semana entrante. Primero Dios, hermanos, como ya dijimos, vamos a hablar un poquito de la depresión. Nos quedamos con la pregunta, ¿se vale para que un cristiano entre en depresión? ¿Será normal? ¿Será razonable? ¿Será falta de fe? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, pues en los pasajes que siguen del libro de Job. Así que les agradezco su paciencia y el estar aquí, pues, constantes, y si el Señor lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Feliz noche, hermano. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche.